Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos nosotros a entrevistar a continuación a Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, quien amablemente ha atendido a esta invitación, no solamente de CDN Canal 37, sino también, por supuesto, del periódico El Caribe. La entrevista usted la verá en extenso en el periódico El Caribe en su versión tanto impresa como digital y, por supuesto, en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy bien aquí, afortunado. Ministro de Vivienda y Edificaciones. Vamos a comenzar con la vivienda. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en un tema recurrente y eterno, el déficit habitacional? Un tema que no solo concierne a nuestro país, en todos los países y los grandes países, las grandes economías tienen ese problema del déficit habitacional. Un problema acumulativo que mientras más se desarrolla un país, pues más déficit hay de viviendas. Pero nosotros somos el gobierno que más ha hecho para reducir ese déficit de la historia de la República Dominicana. Hemos construido 9.000 viviendas nuevas, que eso nunca antes se había hecho, con su título, a través del programa Mi Vivienda. Estamos hablando de más de 35.000 personas que se han beneficiado solo con ese programa. Eso no incluye otros programas del gobierno que también construyen viviendas nuevas. Y aparte de eso, hemos reparado más de 50.000 viviendas a nivel nacional en estos 4 años de gobierno, 4 años y tanto. Eso también contribuye a reducir el déficit habitacional, porque la mayor cantidad de viviendas donde la gente se muda son viviendas que se construyen de una manera informal. Entonces esas viviendas son deficitarias porque no tienen todos los componentes que debería tener una vivienda para que sea digna. Entonces, a través de esos dos programas, Dominicana se reconstruye Mi Vivienda, nosotros hemos sido el gobierno que más ha hecho para reducir el déficit habitacional. Estos son asuntos mayores. Estamos hablando de una inversión cuantiosa en el programa Mi Vivienda, casi 20.000 millones de pesos, incluyendo lo que la gente tiene que pagar a través del banco. Y en el programa Dominicano Reconstruye una ficha similar. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero y está de más decir que el presidente Abinader fue el presidente que creó el Ministerio de la Vivienda, que le dio esa preponderancia a ese tema, que es un sueño para los dominicanos, tener una vivienda propia. ¿Y cuál es la proyección para estos casi 4 años que resta de gobierno de construcción de viviendas y el monto que tienen estimado para este último periodo? Nosotros vamos a heredar un programa del Ministerio de la Presidencia que se llama Familia Feliz, que le vamos a dar otro enfoque para poder, a través de ese programa y continuando con el programa Mi Vivienda, tratar de hacer una cantidad similar en estos 4 años de vivienda, 9.000 viviendas. Y también continuaremos reparando viviendas a través del programa Dominicana se Reconstruye, que es un programa que tiene que ver con eso, como lo dije anteriormente. Pero entendemos que con esos dos programas vamos a poder... lo que pasa es que el déficit aumenta mucho todos los años. Porque si la economía crece, la gente tiene que mudarse a los lugares, cerca de los lugares de trabajo. Y lo hace de una manera a veces que, por ejemplo, construye una vivienda informalmente y eso no la construye de la manera correcta y eso crea más déficit. Entonces, es un problema que se resuelve con dinero, básicamente. Pero estoy seguro que en estos 4 años el presidente Abinader va a destinar una gran cantidad de recursos para poder mitigar un poco ese problema. Ministro Bonilla, respecto de lo que se ha ejecutado en cuanto a cantidades de viviendas y reparaciones versus el presupuesto que se ha destinado para las construcciones y reparaciones, ¿en qué porcentaje se ha mitigado el déficit de vivienda que había cuando el PRM llegó al gobierno? Si pudiéramos decir en qué porcentaje se ha bajado o reducido la falta de vivienda y la falta de acceso que tenía la gente, porque había que buscar mucho dinero entre pago inicial y pagos mensuales. Bueno, si contamos con que el déficit de vivienda es 1.4 millones de viviendas y sumamos las 50.000 viviendas reparadas y las 9.000 viviendas hechas, estamos hablando que eso representa más o menos un 0.4 del déficit. Es un gran número nominal de impactado de cuanto al déficit de vivienda. Como dije anteriormente, ningún gobierno ni siquiera se había acercado a reparar 50.000 viviendas en 4 años.
El gobierno que más había reparado, quizás reparó en los 4 años menos de 10.000 viviendas. Y también viviendas nuevas, 9.000 viviendas. Esos proyectos son majestuosos, son grandísimos y tienen una metodología interesante porque el gobierno no tiene que poner todo el dinero, pone un 60% y el otro 40% lo pone el cliente a través de un préstamo blando. Eso hace que lo que pagaba esa persona de alquiler lo pueda utilizar para pagar una vivienda y así podemos hacer más vivienda para más personas. Y la cobranza ya depende del banco, que antes eso lo hacía el INVI, pero no cobraba todo el dinero, cobraba muy poco. Entonces no se podía contar con ese dinero para hacer más vivienda. O sea que es una metodología interesante y con eso se han logrado números históricos. Ministro, en esa línea, sobre la base de que el crecimiento de la economía es expansivo y la población es vegetativa también, y no se va a poder nunca lograr satisfacer la totalidad del déficit de ningún gobierno, ¿qué modalidades, qué facilidades, qué herramientas creativas o novedosas usted tiene que se han puesto de esta administración para poder vincular al sector privado con el sector público y paliar ese déficit y acompañar en el proceso de construcción y facilitación de vivienda? Bueno, los diferentes programas que se han creado son de alguna manera u otra una alianza público-privada, donde el gobierno, por ejemplo, pone el 60% del valor de la vivienda, pero el sector privado, los mismos adquirientes, ponen el 40%. Eso es una metodología que funciona muy bien en Colombia, por ejemplo, donde se construyen, en un año se pueden construir más de 50.000, 100.000 viviendas, que son números ya importantes. El problema es que hay que destinar una gran cantidad de recursos del presupuesto nacional para poder llegar a esa masa crítica que no puede llegar a la vivienda más barata que existe en el mercado. Entonces, el gobierno tiene que, a través de subsidios, poder ayudar a esas personas a que tengan su vivienda. Y eso cuesta mucho dinero. Estamos por eso abocados a hacer una reforma, no se pudo, pero tenemos que ponernos creativos. Quizás la metodología más barata pueda ser los alquileres, que el gobierno subsidie alquileres, una parte de los alquileres, porque no hay que dar una gran cantidad de dinero de inicial para comprar la vivienda, sino que tú haces un contrato de alquiler y empiezas a pagar una mensualidad, el gobierno te subsidia una parte de ese alquiler y así constructores pueden destinar proyectos enteros a solamente alquiler. Pero habría que reformar la ley de alquileres para que cuando una persona incumpla con ese contrato, pues entonces se pueda disponer de ese inmueble de una manera más efectiva, porque ahora la gente, los inversionistas temen en hacer esos proyectos porque el inmueble o la propiedad está en riesgo de no poder disponer de ella si las personas no pagan. Ministro Bonilla, el gobierno tiene el empeño, por decirlo de esa manera, de desarrollar localidades como por ejemplo Pedernales. Y uno no puede imaginar el desarrollo de Pedernales, por supuesto, sin el impulso del sector turístico, pero también sin pensar en dónde va a vivir la gente que va a trabajar en Pedernales. Si se piensa en el desarrollo que podría tener este polo de desarrollo en los próximos años, habría que pensar de igual manera en el lugar para que esas personas puedan residir de una manera digna. ¿El Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene previsto hacer algún tipo de desarrollo habitacional en esta zona del país? El sur, en líneas generales, ha sido una promesa desatendida desde hace muchísimos años a la que el gobierno actual ha intentado ponerle algún tipo de atención. Todo tiene que ver con planificación. Por ejemplo, el este se crearon muchos puestos de trabajo por el turismo que había ahí, sí, pero no se planificó de una manera correcta en cuanto a lo que tú dices, porque no se previeron viviendas para las personas que iban a trabajar ahí. Y se mudó mucha gente muy rápido y entonces se formaron sectores de una manera desorganizada. Eso no se quiere que pase, por ejemplo, con Pedernales. El Ministerio de Turismo está trabajando y trabajó un master plan donde incluye una parte de viviendas para las personas que van a trabajar ahí. Y dentro de esa parte, el Ministerio de la Vivienda tiene una responsabilidad de diseñar proyectos y de hacer proyectos de muy bajo costo para poder darles oferta a las familias que se mudan ahí. Porque al final del día, la gente se muda para donde están los puestos de trabajo. La gente primero busca el trabajo y después busca cualquier otra cosa porque es el sustento de su familia y de su bienestar. Entonces hay un plan bien diseñado por el Ministerio de Turismo para poder mitigar
ese riesgo de desorganización y de que las ciudades no se vuelvan un caos. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se estarían desarrollando allí? Bueno, todavía está, hay un área destinada para vivienda, todavía Sí. no todo está diseñado, pero vamos a empezar con unas 5.000 viviendas al principio para tenerlas en un momento rápido junto con los hoteles para que ahí puedan vivir algunas de las personas que van a trabajar ahí. Vamos a la parte de las edificaciones del ministerio. Es como la OISOE de Abinader. No diga eso, hizo. Más o menos. Precisamente el gobierno de Danilo se metió en 30.000 aulas, 50 y pico de hospitales al mismo tiempo y todavía están pegando blog. Edificaciones, ¿qué corre a cargo del ministerio? Por el hecho del 4% para la educación, las escuelas, que son edificaciones, se hacen a través del Ministerio de Educación, porque ese dinero hay que invertirlo por ahí. Pero todo lo otro que tiene que ver con edificaciones gubernamentales lo hace el MIBET. Por ejemplo, nosotros hicimos las universidades, las extensiones de la UAS que se han hecho en este gobierno, las hicimos nosotros. Entregamos la de Baní, entregamos la de Atomayor y estamos haciendo también la de Neiva, la de Santiago Rodríguez, la de Asua también la entregamos en el periodo pasado. Y la gente está cogiendo clase ahí ya, están muy contentos porque no tienen que trasladarse a otras provincias, pagar pasaje, hospedaje, para recibir su educación superior. Y son unos proyectos muy bonitos. Recientemente dimos el primer Picasso para la UAS de Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, y eso va a ayudar también a paliar muchos de los tapones que estamos sufriendo nosotros los capitaleños, porque ya esas personas de ese municipio no van a tener que trasladarse a la sede central y cruzar el puente, sino que van a poder recibir sus clases ahí. Aparte de eso, los hospitales. Hemos entregado ya más de 20 centros hospitalarios, que estamos hablando de unas 650 camas aproximadamente que hemos puesto al servicio de la ciudadanía. El hospital que está ahí, el Nelson Astacio, lo entregamos nosotros, que está en Santo Domingo Norte, que es parte del NEI Arias Lora, de ese complejo. La ciudad sanitaria, que es un proyecto heredado, tiene 3 edificios principales, 3 hospitales principales. Los 2 primeros ya están en funcionamiento y el último va a estar en funcionamiento este año. Más o menos para agosto va a estar en funcionamiento, que ya es una deuda que tiene el Estado de poder entregar ese hospital. Pese a todas las situaciones que ha tenido, nosotros vamos a cumplir con eso. También los centros penitenciarios lo estamos haciendo nosotros, que es algo heredado de la Procuraduría, porque ellos eran antes lo que hacían en las cárceles. Nosotros estamos trabajando duro, por ejemplo, para entregar la cárcel de Las Parras, que vamos a entregar la primera etapa en mayo, básicamente. Y la cárcel de San Juan, por ejemplo, una cárcel en Barahona que vamos a entregar próximamente. O sea, tenemos una responsabilidad grande, porque son proyectos de edificaciones que son diferentes a lo de carretera, porque la carretera, por ejemplo, el presupuesto tiene una hoja, pero el de una edificación tiene 30 hojas, porque son muchas partidas. Son proyectos complicados de manejar y nosotros vamos a cumplir para que estos proyectos estén disponibles para la ciudadanía. Ministro, el impacto económico que tienen todas esas edificaciones de las que usted está hablando, porque el gasto en construcción siempre va a tener algún tipo de beneficio al que está vinculado al sector. Bueno, estamos hablando de que todos esos proyectos en 4 años representan casi el 1% del Producto Interno Bruto. Son muchos proyectos que dinamizan mucho la economía porque también requieren mucha mano de obra. En una carretera intervienen muchos equipos pesados, que no se necesita tanta mano de obra como en una edificación, que es un proceso más rudimentario. Y se necesita más personas y más familias pueden comer de ahí y eso es bueno. ¿Y los ciudadanos haitianos están en esas edificaciones? Porque Mira, hay un déficit también de empleados, ¿verdad? De mano de obra. La verdad que no te puedo mentir. Sí debe de haber presencia en esas obras porque no son obras directamente de nosotros, son obras de contratistas. Y ellos contratan a quien más le conviene. Es un problema que debe tener un abordaje diferente para poder solucionarlo. Empezando por dignificar los trabajos de construcción
pagarlos mejor también debería ser una de las recomendaciones. Y también tratar de que la situación en Haití mejore, porque la gente lamentablemente no se va a dejar, tiene que subsistir. Y han habido muchos controles que ha hecho este gobierno, han deportado muchos ciudadanos haitianos, pero como quiera siguen viniendo porque la situación allá está muy caótica. Entonces, eso es un problema. Ministro, ha mencionado las Parras. Le voy a dejar la pregunta para cuando regresemos, pero sí, para darle una gabela cibaeña, si el proceso de avance de la cárcel de las Parras va a lograr salvar todo lo que se había mencionado como daños y que la edificación probablemente se iba a hundir completa, y si dentro de la planificación que tiene el MIBET tiene planteado como parte de la reestructuración futura del sistema carcelario construir más cárceles en el territorio nacional. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso más de esta entrevista especial en Despierta con CDN, hoy con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Venimos ya. Regresamos con más de esta entrevista especial en Despierta con CDN. Yulisa Céspedes le había hecho una pregunta al ministro Bonilla. Creo que quizás sea bueno retomar. Hablábamos del sistema penitenciario y de las Parras que se desvincularon, o el gobierno desvinculó entre Procuraduría, el MIBET y esa especie de simbiosis. Contratistas anteriores que estaban envueltos en todo aquel proceso judicial con el tema de la cárcel, y habilitó al MIBET para que se haga cargo del término de la construcción con otros contratistas. ¿Cuál es el nivel de avance que tiene y si se va a poder recuperar en su totalidad lo que en un momento se dijo que probablemente no iba a servir porque el edificio se iba a hundir o los edificios se hundirían? ¿Cuál es el punto en el que se encuentra, si se va a recuperar completamente y si la inversión que necesita hacer el gobierno, y lo está haciendo, es equivalente a qué porcentaje de la primera inversión que se hizo y si hay cárceles en plan para el resto del país? Mira, probablemente si nosotros hubiéramos diseñado ese proyecto desde el principio, no hubiéramos elegido ese lugar por las condiciones adversas del suelo. Pero ya que la inversión está ahí, nosotros hemos tomado las previsiones y las recomendaciones de los especialistas para poder hacer que esa edificación funcione. Fue parte de lo que se licitó el año pasado para poder terminar la cárcel, que fueron 2.000 millones de pesos. Eso, creo que la inversión inicial fueron algunos 6.000... Entre 6 y 8. Entonces estamos hablando de un 20-25% de la inversión total. Sí, por el hecho de que se duró un tiempo para intervenirla, hubieron algunas situaciones, pero no cosas mayores, porque todo eso es normal, que crece la hierba, que eso no hubo digamos que se perdió un dinero importante. Si esa es la pregunta que me estabas haciendo. Ya en este año, en mayo, nosotros vamos a entregar la primera parte de esa cárcel, que estamos hablando de 2.500 privados de libertad. Con eso, la situación que hay en La Victoria se apalea bastante. Estamos hablando de la mitad del problema. Y en lo que queda del año vamos a entregar la cárcel completa, para que así pueda la cárcel de La Victoria ser reformada completamente. Y sí, el presidente y el doctor Roberto Santana, que es quien se encarga de la planificación de ese tema penitenciario, tienen un proyecto para empezar este año, para reformar, creo que alrededor de 30 cárceles, para estar al día con ese problema y con la demanda de todos los espacios que se necesitan. Y estamos en diseño, ya estamos bastante avanzados para poder pues lanzar esos procesos y paulatinamente, no todos al mismo tiempo, y que el país esté al día con esa materia que es tan importante, que tiene que ver con toda la seguridad y todos los planes que se tienen de la reforma, pues también el tema penitenciario es parte de eso. Ministro Bonilla, usted ha hablado de números, de vivienda, de presupuesto, de Producto Interno Bruto, de cantidades, pero si hablásemos de calidad de la vivienda en la República Dominicana, a la luz de los desafíos sísmicos, climáticos, ambientales y de planeamiento urbano, ¿qué procesos internos están dando en el Ministerio desde el punto de vista de la regulación y de las normativas?
Bueno, nosotros tenemos pendiente, que es una de las metas de nosotros, sacar el nuevo código de construcción que estamos haciendo en conjunto con todos los actores que manejan esos temas, por ejemplo, el ingeniero Reyes Madera, que tiene que ver con la parte de sodosísmica, y así. Un código donde estén en estos tiempos modernos las reglas bien claras para que los ingenieros y las personas que construyen puedan hacer las cosas de la manera que tienen que hacerlo, y no solo en términos de seguridad, sino en términos de funcionabilidad. Y hemos creado varias figuras para que a las personas se le hagan más fáciles sacar su licencia de construcción y ponerse al día con eso, y no hacer construcciones de una manera irregular. Sacamos, por ejemplo, los supervisores técnicos privados, que son compañías que tú contratas para que puedan supervisar obras a nombre del MIBET, y no necesites un supervisor del MIBET. Si no hay disponible, tú puedes contratar una compañía de esas. Esa compañía se le dio un examen para que puedan hacer esos trabajos. También los gestores urbanos, que son compañías que te revisan los planos técnicamente y no lo tienen que hacer en el ministerio, para que una vez ellos lo revisen, nosotros validamos y firmamos la licencia. Eso agiliza el proceso de sacar la licencia y lo utilizan en muchos países. Son cosas novedosas, que no es que no estamos inventando nada, simplemente estamos copiando la buena práctica de otro lugar, y que sé que van a ayudar a dinamizar el sector de construcción, que es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto, y es el sector que más empleos, uno de los que más empleos genera a nivel nacional. Ministro Bonilla, nosotros hemos sabido, por ejemplo, de algunas obras del gobierno que están en proceso de culminación y algunas que, por ejemplo, le falta realmente poco. Hablamos, por ejemplo, el caso de la cárcel de San Juan, que nos decían, la cárcel está lista, pero lo que falta es un tramo carretero bastante pequeño. Quiero preguntarle sobre la coordinación, la sinergia entre el Ministerio de Viviendas y Edificaciones y el Ministerio de Obras Públicas, y su percepción sobre los cambios que ha llevado adelante el gobierno del presidente Abinader. Es un muy buen ejemplo de un proyecto que, cuando nosotros lo fuimos a revisar, hay varios edificios ahí que hay que tumbarlos, porque no están bien hechos. No tienen las zapatas adecuadas, no tienen las previsiones estructurales adecuadas, y ya que nosotros estamos involucrados en el proyecto, tenemos que, cuando lo entreguemos, asegurarnos de que se pueden utilizar, y se pueden utilizar de una manera segura. Ese es un muy buen ejemplo de que esa obra se percibe que está a punto de terminar, pero en realidad, cuando tú la revisas, tiene problemas. Tiene problemas, y tiene que asegurarte de resolver esos problemas. Hay muchos proyectos que son así, que a simple vista parecen una cosa, pero en realidad es otra. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con todas las instituciones en coordinación. Nos reunimos todos los martes con el presidente, y ahí están todas las ejecutorias del gobierno, las entidades que hacen ejecuciones, y coordinamos todos los trabajos que estamos haciendo. Muchas veces, por ejemplo, las públicas, tenemos que entregar una universidad y asfalta las zonas aledañas por ahí. Muchas veces INAPA está poniendo unas tuberías y Obras Públicas no asfalta, hasta que INAPA pone las tuberías para no gastar dos veces en asfalto y para que no se dañe el trabajo. O sea que en ese sentido el presidente se asegura de que todos estemos bien coordinados, y los cargos no son para siempre. Esto es muy pasajero, uno viene a aportar su granito de arena por un tiempo definido, hasta que primero el pueblo dominicano quiera, y segundo, hasta que el presidente quiera que uno esté aportando. Así es que uno lo tiene que ver. Uno no decide hasta cuándo se va a quedar, y los cambios que ha hecho el presidente, él es un gerente, y entendemos que si él lo hace es porque le va a convenir al gobierno, y por ende le va a convenir a la República Dominicana. Perdón, Nelson, además de la cárcel de San Juan, ¿cuáles otras edificaciones han encontrado ustedes con fallas sustanciales como para decir esto tiene que ser replanteado o vuelto a ser prácticamente de cero? Bueno, si puede darnos quizás algunos ejemplos. La cárcel de La Parra es esa es una, claro. un ejemplo. En algunos de los hospitales ha habido que hacer cosas que no van de acorde a los métodos constructivos, quizás cosas menores, pero sí el caso que yo te puedo decir que es el caso más urgente o peligroso es el de la cárcel de San Juan. Muy bien,
Hay una pregunta que hay que hacerte, porque después dicen, oh, no, pero no le hicieron la pregunta. Es un ruidito que hay, que ha generado unos rumores, que un fideicomiso, que hay contrataciones públicas. ¿Qué es lo que se mueve? Pues mira, en mi empresa privada, que la maneja un fideicomiso, yo no estoy al día a día, ahí se venden muchos inmuebles, se negocian muchos inmuebles. Uno de esos inmuebles, negociado con un tercero, participó con ese inmueble en una licitación, pero al final no se firmó contrato, no se registró contrato, ni mucho menos se hizo pago. O sea que ahí no, en realidad no pasó nada, simplemente una participación en una licitación, que después de eso vamos a poner en todos los contratos de los inmuebles que tenemos que hasta que el inmueble no esté transferido a su nombre, pues no puede hacer ninguna participación ni contratación con el Estado Dominicano. Eso le va a bajar la ¿Por qué interviene contrataciones públicas en eso? Bueno, quizás le pidieron una opinión de si había algo sustancial ahí. Él dijo que no había nada sustancial porque no se llegó a firmar nada, ni siquiera las hojas de la impresión del contrato. O sea que, y le pidieron su opinión y él la dio y estamos de acuerdo con ella. Ministro, el tema de los permisos, siempre Pero así... para acotar ahí, a veces hay campañas malsanas dirigidas por algunos medios que no actúan con responsabilidad, porque si tú tienes una pregunta, tú me la haces y me das la oportunidad que yo te responda, pero si tú ni siquiera me preguntas y sacas conclusiones y pones las cosas como que no de una manera ética, pues en realidad no es un medio, digamos, que la gente le cree. Muy bien, dice el dominicano común que mientras más claridad, más amistad. Claro que sí. Hay una canción de Antonio Prieto que tú no la conociste porque la conoció muy bien tu papá, que fue muy amigo del papá de él. Son rumores, son rumores. Y no es que no se hagan las preguntas difíciles como lo hacen ustedes, periodismo responsable, pero siempre hay que darle la oportunidad al otro a que dé su respuesta y la gente debatirá o no si está bien o mal. Bueno, ministro, el tema de los permisos, la ventanilla única, que siempre es una queja de los desarrolladores, tanto construcción, medio ambiente, bueno, ¿cómo está funcionando eso desde el Ministerio de la Vivienda, ya que ustedes tienen a su cargo todos los permisos que tienen que ver con obras públicas? Tenían que ver con obras públicas. Tenían que ver con obras públicas, sí. Pero y con obras privadas también. Ustedes sí, son. con obras privadas de edificaciones, como somos los expertos en edificaciones, pues también damos los permisos privados. Por ejemplo, en materia de viviendas nuevas, se han aprobado en estos últimos años más de 59,000 unidades nuevas de vivienda. Eso se ha dinamizado bastante, falta trabajo por hacer, faltan cosas que mejorar, pero se respira una cultura totalmente diferente y mencioné ahorita algunas de las cosas que hemos implementado nuevas para darle celeridad a esas inversiones para que se hagan, que lo mencioné ahorita, y la verdad que las asociaciones de construcción están contentas, siempre nos dan más recomendaciones para que mejoremos cosas, pero... ¿Cuánto se tomaba antes y cuánto se toma ahora un permiso para un proyecto privado? 125 días en promedio y ahora se toma 90 días. Es mucho. Sí, se ha mejorado bastante. Ministro, el sector de la construcción, mucha gente dice que ahora los apartamentos y las viviendas son mucho más caras que en el pasado y que hay una especie de inflación burbuja dentro del sector construcción y que la mayoría de los apartamentos para los que se dan los permisos o los que se busca la construcción en el sector privado tienen precios que antes eran quizás imposibles de contemplar y que en algunos de los casos no todos esos apartamentos se venden. ¿Cuál es la opinión del ingeniero, jefe del MIBET, respecto de la situación en la construcción, del sector de la construcción que tiene el país ahora mismo? La verdad que después de la pandemia, los precios de los insumos de construcción aumentaron de una manera desproporcionada con relación a la inflación normal que tienen esos insumos. La inflación de los materiales de construcción es mucho mayor a la inflación normal de este país. Entonces, es un tema porque hacen que las viviendas, el precio crezca más rápido de lo que crecen los sueldos. Entonces, cada vez más personas no pueden acceder a esas viviendas que quizás antes podían. Y también el tema de la tasa de interés ha afectado de manera significativa lo que es la mensualidad que la gente le tiene que pagar al banco.
Todos esos son factores externos debido al desorden, ¿verdad?, de la pandemia. La inflación a nivel mundial hizo que aumentaran las tasas de interés para poder mitigar un poco lo que es la inflación. Y eso ocurrió en Estados Unidos, que es quizás el país más rico del mundo. Y todavía no han bajado la tasa de interés a los niveles que ellos mismos están acostumbrados. Y eso hace que nosotros no podamos bajar la tasa de interés aquí, porque si no, la gente compra dólares y lo saca. Y eso crea otro tipo de problemas. Yo creo que el gobierno, el presidente Abinader y el gobernador del Banco Central han manejado todo este tema de una manera magistral, porque este país fue de los primeros que resolvió el tema de la pandemia, que ahí también tengo que mencionar a la vicepresidenta, y también el tema de la inflación. Lo llegó a controlar muy rápido, más rápido que Estados Unidos. Esas son cosas que yo creo que no se dicen lo suficiente, pero son cosas importantes. Y estamos esperando, las tasas han bajado considerablemente, pero estamos esperando que Estados Unidos siga bajando su tasa para nosotros poder bajarla de nosotros. Y los materiales de construcción es un tema que también escapa de nuestras manos. Lo que podemos abocar es por mejorar los sueldos, que el presidente está hablando de eso, de mejorar un 20% los sueldos privados, y eso también ayuda a que más personas puedan adquirir una vivienda. Ministro, solo el año pasado, en enero, junio y julio, hubo 3 accidentes mortales donde vehículos cayeron en hoyos abiertos en la ciudad, en edificaciones a medio construir, algunas paralizadas. En aquel momento, en junio, el Ministerio hizo una publicación, se refirió a los reglamentos R004 y R021, donde hablaba de su rol en poder garantizar, digamos, la seguridad y el valladaje con que se tienen que hacer estas obras. Le hago 2 preguntas. Todas estas más de 50 hoyos que están en el polígono central, por ejemplo, algunos con más de 25 años incluso abiertos, han sido supervisados, están tomando las medidas de lugar por parte del Ministerio. Y usted que habló de buenas prácticas ahorita, en otros países, ¿cuáles son las buenas prácticas en ocasión de que una ciudad pueda o no tener una cicatriz abierta por décadas? Porque los constructores sencillamente no pueden hacerlo. Mi amigo Jovine, es una pregunta para el ministro de incumbente que tiene que ver con eso. Lo mío es poner blog y construir edificios. Pero el reglamento 021 es de usted. Ustedes hicieron en ese momento hicieron una nota de prensa donde señalaban que perimetrar los solares construidos era una responsabilidad del ministerio. Sí, el tema del emballaje y la protección perimetral es una responsabilidad de nosotros, aunque no tenemos sanciones para esos constructores que no, porque no lo dice el reglamento ni lo dice la ley, para esos constructores que no toman esas previsiones del lugar. Lo que podemos es pararle la obra, pero si es una obra que no está construyéndose, si simplemente hay un hoyo, no le estamos parando nada, no puede haber una remuneración económica o una sanción porque no está previsto por la ley. Depositamos en consultoría jurídica un proyecto de ley que le ponga más garras al ministerio para poder supervisar ese tipo de cosas que preocupan a la población, le preocupan a ustedes y le preocupan a las personas que viven al lado de esa construcción. Y entendemos que eso va a salir este año para poder tener los instrumentos para eso, pero la reglamentación que hay actualmente y la ley es muy tenue para nosotros poder hacer algo al respecto. Estamos supervisando obras más que nunca. Muchas de esas obras se levantaron, habían como unas 50 y pico de hoyos en la capital solamente, que nosotros nos pusimos en contacto con los dueños, los combinamos a que hagan esa protección y que la protección cumpla con un impacto de un carro. Y avanzamos mucho en ese sentido, pero todavía hay riesgos y hay debilidades que nosotros como autoridad tenemos que responder. Una nota positiva, por ejemplo, en esta semana nosotros estamos procediendo, después de que fue autorizado por un juez, a demoler un edificio que está mal construido, que es un peligro para las personas que viven cerca
nosotros le vamos a hacer llegar las imágenes de cuando nosotros lo demolamos, pero duramos mucho para poder hacer eso porque fue a través de un juez que lo tuvo que dictaminar, pero es un edificio que a simple vista, y más cuando lo analiza un ingeniero, tiene problemas y se va a caer en algún momento, más si hay un terremoto. O sea que esas son las cosas que nosotros atendemos para que la gente entienda que aquí hay reglas, que se tienen que respetar, que hay que cuidar, salvaguardar las vidas de las demás personas y que hay que construir de una manera correcta. Ministro Bonilla, se nos acabó el tiempo en esta parte de la entrevista. Solo quiero hacer una pregunta muy breve. Sabemos que inauguraron el Estadio Olímpico Félix Sánchez en una primera etapa. Quisiéramos saber la segunda etapa para cuándo está lista, qué es lo que falta, porque los Juegos Centroamericanos ya vienen a finales de julio. Sí, mira, nosotros, el primer compromiso que nosotros tuvimos fue con celebrar la Mundial de Fútbol Femenino. Nosotros asumimos ese compromiso en diciembre del año pasado y cumplimos. Se pudo celebrar la Mundial, entregamos 2 semanas antes de la Mundial, pero lo hicimos a tiempo. Y esa fue la primera parte. También el país tiene un compromiso de los Juegos en el 2026. Que lo lleva el amigo José Monegro, que es el presidente del comité, y nosotros estamos interviniendo tanto el Centro Olímpico como el Parque del Este, que además son cosas que le van a quedar a esas ciudades, para que se puedan esparcir, para que puedan caminar, para que puedan ir y visitar. Todos los pabellones del Centro Olímpico lo estamos interviniendo y lo vamos a entregar, estamos muy a tiempo, vamos a empezar a entregar ya en los próximos meses pabellones que tienen que ver con eso. Y antes del creo que agosto del 2026, mucho antes, ya esos 2 lugares van a estar totalmente intervenidos para esperar esos juegos y para que también la gente pueda disfrutar del Centro Olímpico. Va a quedar muy bonito, le voy a mandar las imágenes para que ustedes vean. Muchísimas gracias, ministro Bonilla, por habernos acompañado en esta mañana en Despierta con CDN. La entrevista completa, como les dije en la parte inicial de la entrevista, la van a encontrar en el periódico El Caribe y en nuestro sitio en internet www.cdn.com.de.